se repite o se repite más lo otro, ¿verdad? Lo que no es y cometemos errores. Enrique, buenas tardes. Entonces, quiero que me acompañéis en esta pequeña lectura, Hechos 8 del 9 al 24, ¿vale? Y dice, pero había un hombre llamado, bueno, el 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos, leemos desde el 7 para tener un poco el contexto. Porque de muchos que tenían espíritus, bueno, llegas desde el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Allí todos. Ángela, buenas tardes. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho me venga a mí. Y el 24, hasta el 24, ¿ok? Bueno, un pequeño resumen para aclarar un poquito todo esto. Dice, un concepto humano erróneo excluye del reino a multitudes. Repito, un concepto humano erróneo excluye del reino a multitudes. La idea de que el hombre es esencialmente bueno es tan generalizada como condenatoria. Adormece a sus víctimas en una falsa sensación de seguridad, haciéndoles creer que Dios aplaude sus buenas obras. En realidad, Él ve las supuestas buenas obras con que se viste como trapos de inmundicia. Toda visión de hombre como básicamente bueno y capaz de generar la aceptación de Dios reduce a las personas a la realidad del juicio y las ciega a una necesidad de un Salvador. Quienes no se ven como pecadores no verán nunca ninguna necesidad de un Salvador. Igual que muchos magos charlatanes de hoy en día, es probable que Simón creyera en sus poderes. El hecho de que él quizás no hubiera sido un fraude consciente lo hacía aún más peligroso y creíble. No sorprende entonces que los samaritanos estuvieran atentos, porque con sus grandes artes mágicas Simón les había engañado mucho tiempo. Después de todo, ellos creían en Dios y tenían esperanzas en el Mesías. Eso lo hacían especialmente vulnerables a quienes como Simón. Por desgracia, personas en nuestra época supuestamente sofisticada son iguales de indefensos
ante charlatanes que afirman ser obradores de milagros en el nombre de Dios. Bendiciones, Vanessa. Las artes mágicas de Simón no podían igualar el poder del Espíritu manifestado en Felipe. Las personas que estaban siendo engañadas por el poder de Satanás a través de la magia de Simón fueron liberadas al escuchar el Evangelio del Reino a través de la predicación de Felipe y se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Cristóbal. También creyó Simón, el cual también se bautizó y no se apartaba de Felipe, estando atónito al ver las grandes señales y milagros que él hacía. La noticia del asombroso éxito del ministerio de Felipe llegó hasta los apóstoles que estaban en Jerusalén. Cuando ellos oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para comprobarlo. Que se hubiera incluido a los samaritanos en el reino era horrible para los judíos devotos, quienes los despreciaban y los consideraban parias mestizos. La misión de Pedro y Juan tenía 3 propósitos. Primero, llegaron para ayudar a Felipe con la cosecha espiritual. La respuesta de los samaritanos era demasiado grande para que la manejara un solo hombre. Segundo, llegaron para brindar autorización y bendición apostólica a la obra de Felipe entre los samaritanos. Los apóstoles eran los líderes de la iglesia y conservaron ese estado aún después que ésta se extendió por más allá de Jerusalén. Finalmente, habiendo venido de Jerusalén, oraron por los samaritanos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aunque estos habían creído y se habían bautizado, el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No es correcto enseñar que el Espíritu se recibe después del acto de la salvación, es decir, después, posteriormente, días después. Esto llega en el mismo momento y no precisa de imposición de manos para que se reciba. Este evento que sucedió en Samaria ha traído mucha confusión, ya que se le ha sacado de su contexto histórico, creando una doctrina a través del movimiento carismático. ¿Por qué los samaritanos y después los gentiles tuvieron que esperar a los apóstoles antes de recibir el Espíritu? Durante siglos los samaritanos y los judíos habían sido encarnizados rivales. Si los samaritanos hubieran recibido el Espíritu independientemente de la iglesia en Jerusalén, esa grieta se había perpetuado. Muy bien podría haber habido 2 iglesias separadas, una judía y una samaritana. Pero Dios había diseñado una sola iglesia, en que no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Eso está en Gálatas 3:28. Al retrasar la venida del Espíritu hasta que Pedro y Juan llegaran, Dios preservó la unidad de la iglesia. Los apóstoles debían ver por sí mismos y dar a la iglesia en Jerusalén testimonio de primera mano de que el Espíritu había descendido sobre los samaritanos. Estos también debían aprender que estaban sujetos a la autoridad apostólica. Los creyentes judíos y los samaritanos estaban, por tanto, vinculados en un solo organismo. Luego lo tratamos un poco más. Cuando Pedro y Juan llegaron, impusieron las manos a los creyentes samaritanos y recibieron el Espíritu Santo. Esto fue demasiado para Simón, quien cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón les pidió de manera descarada y entusiasta: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él trató a los 2 apóstoles como si fueran compañeros practicantes de magia y estuvo listo a negociar el precio a fin de comprar el secreto del poder que exhibían. Con esta acción, Simón prestó su nombre para acuñar el término simonía, que a través de la historia se ha referido a la compra y venta de cargos eclesiásticos.
Sin vacilar, Pedro reaccionó con indignación ante el intento de Simón. Con su característica franqueza le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro continúa su condenación de Simón, haciéndole un llamado al arrepentimiento. Le ordena: arrepiéntete, pues, de esta maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro advierte al mago de la gravedad de su situación, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La frase hiel de amargura es muy fuerte. En griego es chole, hiel. Se refiere a un ingrediente amargo o bilis, junto con picria, amargura, transmite una condición sumamente triste, severa y desagradable. Representa vividamente la realidad de alguien atrapado en prisión de maldad. El pecado es un amo muy cruel. No obstante, Simón no se persuadió. Aunque sacudido y asustado, se negó a pedir perdón al Señor. En lugar de esto, dijo a los apóstoles: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Su única preocupación fue escapar de las consecuencias temporales de su pecado. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento consiste en más de la simple tristeza por el pecado. Simón tenía un concepto erróneo de sí mismo, de la salvación, del espíritu y del pecado. Todo esto sumado a una fe que no salva. Una de las más terribles realidades de toda la Biblia es que algunos que creen ser salvos estarán perdidos eternamente. Creyendo estar en el camino estrecho de la verdad salvadora que lleva al cielo, se hallan en la realidad del camino ancho de la religión que lleva a la destrucción. Un día estos oirán del Señor Jesucristo las palabras más espeluznantes y aterradoras que cualquier humano podría oír: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para su horror, descubrirán demasiado tarde que hay una entrada al infierno al borde mismo de las puertas del cielo. Y no quiero asustar a nadie, simplemente es algo que la palabra de Dios está totalmente indicando, porque es más la sutileza de la mentira, ¿verdad?, que te atrapa y que te lleva a la maldad, que en realidad la advertencia clara, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, pues a veces habéis pensado antes de ser salvos: el infierno no existe, todo esto me está diciendo para que tenga miedo, para que venga? Pero en realidad lo que estamos haciendo es una advertencia, ¿verdad? Como el padre que advierte a un hijo: no se te ocurra cruzar el semáforo en verde porque puedes morir. ¡Ay, cómo me dices, papá, que me muera! Es que puede suceder, hijo, si cruza la carretera sin mirar, ¿no? Entonces, hoy el texto es gigantescamente interesante, ¿verdad?, para tratar varios asuntos. El primer asunto que vamos a tratar es la de la falsa conversión. Creo que es el más importante. Existe, es evidente, porque yo lo he tenido. Yo he estado 22 años creyendo que era salvo y sin embargo seguía atrapado por el pecado. ¿Por qué lo sé? Porque sé que el pecado, porque era una lucha constante contra el pecado y porque yo cometía pecados que en Hebreos dice que no tienen perdón una vez visto la gloria de Dios. ¿Cómo es posible, si yo hubiera visto la gloria de Dios, si yo hubiera sido salvo, si yo hubiera sido alcanzado por Dios, poder hacer las barbaridades que yo hice en aquella época? Las hice porque realmente tenía celo por Dios, pero el pecado me manipulaba y me llevaba para poder hacerlas, y tenía la falsa doctrina de que si yo me arrepentía, Dios me perdonaba. Entonces podía aún estar consciente de lo que me estaba arrepintiendo, mañana lo iba a volver a repetir, pero no pasaba nada, porque me podría volver a repetir y Dios me volvía a perdonar.
porque Dios siempre perdona. Entonces yo digo, soy consciente de que yo estaba atrapado en esa falsa conversión, en esa falsa salvación, en la falsa salvación que uno piensa que uno tiene que ser el que tiene que salvarse. Es cierto que te predican de la gracia, es cierto que entiendes que Jesús ha muerto por tus pecados, pero el esfuerzo, el tesón por querer continuar, la lucha contra el pecado, la lucha contra todo lo que... Es más, la dirección de mi corazón yo era consciente, ahora lo soy, que era consciente de que yo hacía lo que mi corazón me guiaba. Y falsamente mi corazón me estaba guiando hacia Dios, como si yo fuese un ser súper espiritual o que tuviera la capacidad de poder ser un testimonio de Dios para otros y poder... Es todo una trampa, es todo una trampa. Una trampa que podemos ver en este hombre, ¿verdad? En Simón. Simón fue atraído. Bueno, primero vio que su negocio se le venía abajo, porque él con su magia y con sus artimañas, que no sabemos si se las creía o era un verdadero prestidigitador, ¿no? O si realmente estaba haciendo una magia de poder dirigida por Satanás, por supuesto, como lo puede hacer cualquier brujo o cualquier persona, ¿verdad?, con capacidades dadas por Satanás, que les hay, ¿verdad? Vemos que hay gente que atrapa, que hace trucos, que hace magia negra, que hace cosas que... Yo he conocido a algunos que se han convertido, que eran capaces de volar y viajar a países sin moverse de donde están, hacer el trabajo, volver y funcionar. O sea que ahí existe una magia negra, ¿verdad? Ahí existe un poder que tiene Satanás que puede dar a esos hijos suyos que están dispuestos a vender su alma o yo qué sé, ¿no? Porque sí es cierto que hay algunas personas que se han arrepentido y han podido salir de ese dominio, ¿no? Pero es cierto que ese hay, no sabemos este Simón, lo cierto es que tenía muchos seguidores, pero cuando viene Felipe y empieza a hablar del Evangelio, importante que lo que convence no es el milagro, no es la expulsión de demonios que hace. Si vamos arriba a la palabra, dice claramente, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Lo primero que hace Felipe es predicar y después siguen las señales y los prodigios. Cosa que, a veces lo queremos cambiar, ¿verdad? Queremos que el milagro y el prodigio hable y luego los predicamos. Y entonces la gente, impresionada por lo que han visto, entonces escuchan. Pero la primera impresión, lo que les ha llevado a llamar la atención es esa impresión. Y quizás a Simón le esté pasando esto. Simón, impresionado por lo que estaba viendo de Felipe, también escuchando, porque él también era israelita, pues dice la palabra que creyó. No creyó otra cosa, él creyó y seguía a Felipe. Ahora, ¿qué pasaba con Simón? ¿Qué pasaba con Simón? Que no llegó a alcanzar, por lo menos no se ve que llegara a alcanzar el tener el Espíritu Santo. Claramente estaba creyendo, pero quería seguir en sus dominios, quería seguir teniendo control. Y hoy vemos, ¿verdad?, esa querer comprar ese poder que ayer hablábamos, ¿no? Que decíamos que el poder no es nuestro, que nosotros no recibimos ningún poder, que el poder es el Espíritu Santo el que hace la obra, que nosotros no tenemos poder, pero ¿qué quería Simón? El poder que veía de ellos. Es decir, él de alguna forma vio ese poder del Espíritu Santo operando con Pedro y con Juan, y él decía, quiero ese poder, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando recibimos, ¿verdad?, esa mala enseñanza de que recibimos poder cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y podemos echar demonios y hacer sanidades, y creemos que ese poder está dirigido por nosotros. Somos como Superman o Spiderman, alguno de esos que
que traemos el poder. Sí, es de Dios, pero lo manejamos nosotros a nuestro antojo. Y decíamos que eso era un peligro. Que sí, que el Espíritu Santo puede hacer poder, ¿verdad?, a través de nosotros. Que nosotros podemos orar y el Espíritu Santo puede hacer que eso suceda a través de nuestra oración, a través de nuestra prédica, a través de lo que nosotros hacemos. Pero no somos nosotros. Importante porque Simón, lo que quería Simón era tener ese poder. Quizás muchos de nosotros no lo queremos comprar, pero levantamos manos y decimos, Señor Espíritu Santo, llénanos para que tu poder venga sobre mí. Y querer ese poder. Cuidado. Ahora, ¿qué condición tenía Simón? Porque a lo mejor conociendo la condición de Simón puedes reconocer si realmente tú tienes una falsa conversión, si en un momento dado donde te has metido, donde estás ahora desarrollando tu evangelio, donde de alguna forma hay un estorbo que crees que estás salvo, crees que estás en el reino, pero como Simón, estás fuera. ¿Por qué Simón? Ay, yo Simón, estoy siguiendo a Felipe. Me he bautizado, he creído que Jesucristo es el Mesías, que ha venido, que ha muerto por mis pecados. Pero sin embargo, claramente había un problema en Simón. Y el problema de Simón dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ya hemos dicho muchas veces que nuestro corazón no se convierte. Que nuestro corazón va en contra de Dios, pero nuestra voluntad consiste en que ya no me voy a dirigir por mi corazón, porque ahora soy un ser espiritual, ahora tengo al Espíritu Santo que a través de la palabra tengo la dirección. Ya no me dirige mi corazón se somete como siervo. Él es esclavo, aunque no quiere, es esclavo de Jesucristo. Ahora mi voluntad es ser siervo de Jesucristo. Yo quiero conocer a Jesucristo, yo quiero conocer a Dios, quiero enamorarme de Dios. ¿Para qué? Para ser un siervo enamorado de Dios y hacer lo que Él quiere que yo haga. No en mis fuerzas, en su poder. No en mi interés, no para mí, sino para Él quiera. Hablábamos de Esteban. Ay, si Esteban hubiera sabido que ese era su propósito, a lo mejor no hubiera... ¿verdad? O no hubiera aceptado a Jesucristo. No. Una vez que entras, una vez que entiendes, una vez que te enamoras de Cristo, una vez que ya eres del reino, ya te da lo mismo lo que suceda, porque tu vida ya no depende de ti, depende de Cristo. Tú ya no eres tú, ahora es Cristo viviendo en ti. Y ese poder es el que puede resistir aun que te apedreen y puedas perdonar a tus verdugos. Entonces, primero lo que vemos es un corazón no recto. Es decir, ¿cómo un corazón no recto? Sí, está bien, bueno, pero es un corazón no recto, pero no es un corazón que me dirige. ¿Por qué? Porque he entendido que ahora soy de Cristo, quien me dirige es la palabra. Señor, ¿cuántas oraciones tendremos que hacer? Señor, toma mi corazón. Tú sabes cómo es mi corazón, Señor. Mira cómo es. Conquista mi corazón. Yo no quiero dirigir mi vida. Mi corazón está constantemente engañándome, constantemente dirigiéndome aparte de ti. Me está trayendo pensamientos para tener duda. Pero yo he decidido ser tu siervo y a través de tu palabra tú tienes que traer, algo tienes que hacer para que cada día yo tenga más seguridad en ti. Para que cada día sea más consciente de lo que no es de lo que mi corazón quiere. Del corazón salen las emociones. Del corazón salen los deseos, ¿verdad? ¡Ay, yo deseo! Y es engañoso. ¡Ay, yo deseo servir a Dios! Y es un deseo que sale de nuestro corazón y ese deseo es engañoso. ¿Cómo? ¿Es engañoso servir a Dios? Sí, porque te está haciendo dirigir por a través de lo que quiere. Quieres que seas un siervo y que la gente te vea. ¡Ah, qué buen siervo! ¡Ah, mira, este hombre, qué bien! Cree en Jesucristo esta mujer. ¡Oh, qué cambio ha dado! Y uno quiere, porque tu corazón te está dirigiendo, porque quieres seguir controlando. Bueno, es lo que quieres jugar. ¿Quieres jugar a ser cristiano? Muy bien, vamos a jugar a ser cristianos. Pero dirijo yo. No, corazón. Tú no diriges. Yo he tomado una decisión.
Y la decisión cuando me he convertido es que ya no vas a ser tú, va a ser la palabra. Entonces, sucede que puedes estar falsamente equivocado porque no te han dado todo el paquete, te han dicho que, ay, si aceptas a Jesucristo todo te va a ir bien, si aceptas a Jesucristo ya no vas a tener problemas al cielo, si aceptas a Jesucristo no vas a tener problemas, y luego sí te los has encontrado, pero no, es que estos problemas son porque tú no estás haciendo las cosas bien, porque tienes que orar, porque tienes que ayunar, porque tienes que leer más la palabra, y te llevan a las obras, es una trampa que produce lo que le estaba produciendo a Simón. Seguimos. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y esto es lo que yo veo a muchos cristianos, que siguen atrapados en amargura. Y así es como yo estaba, atrapado, como yo decía, ¿dónde está el gozo del cristiano? Yo no lo veía ni en mí, ni en mi iglesia. Ay, los pastores, los predicadores, la gente que no conocía y predicaba, ¿verdad?, el domingo, parecía que sí lo tenía. Porque ellos eran, porque tenéis que estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, y ellos hablaban, predicaban, parecía como que ya iba a venir todo y se iba a arreglar todo, y que cuando saliera ahí delante iban a orar por mí, y se iba a acabar toda esta lucha, todo este problema, pero era temporal, ¿verdad? Como las hojas verdes y luego se secan y se caen. Todo justicia. Entonces, ¿qué sucede? Como Simón, muchas personas creen que están salvas, pero sin embargo no tienen ese gozo, sin embargo no tienen esa seguridad. ¿Cómo puedo estar seguro de que tengo al Espíritu Santo? Bueno, en Juan 16 lo dice. En Juan 16 dice, ¿cómo puedes estar seguro? Que lo veamos y pasamos al otro tema. Juan 16 lo dice clarito. Dice, Juan 16 dice 8, y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, porque, bueno, el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Gloria a Dios, se marchó y no nos dejó solos, ¿verdad? Que nos envió al Espíritu Santo. En Pentecostés empezó, y aquí en los gentiles que ahora vamos a ver, o sea, en los samaritanos hubo algo especial, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver, pero ya viene, ya, tú recibes a Jesús y recibes contigo el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? Una cosa redonda o plana, no sabemos, porque no está muy claro si es redonda o plana, pero ¿quién es el mundo? Sino tú y yo, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Wow! Está diciendo que el Espíritu Santo me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ok, o sea, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que estar convencido. Número 1, de que tú eres un pecador y que necesitas una justificación, porque los que son pecadores están separados de Dios y van al infierno. Te convence de que eres un pecador. Es lo primero que hace el Espíritu Santo. La conversión no puede ser a través de que, ¡uy, yo quiero esa gloria, yo quiero esas manifestaciones, yo quiero ese poder, yo quiero ir al cielo! No, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de que realmente tú estás separado de Dios, y por estar separado de Dios eres pecador, porque la única forma de salvarse separado de Dios es cumpliendo toda la ley, y eso es imposible. No hay quien la cumpla, ¿verdad? Y si incumples tan solo una, te haces culpable de todas. Y tenemos ahí que en ese estado Dios nos ha entregado a esclavitud, a Satanás, que nos está obligando
a pecar, para que nos sintamos mal, para que veamos, para estorbar a otros, para hacer el mal, ¿verdad? Eso es el esclavo de Satanás. Todo lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte. ¿Tú estás convencida de que sales de ahí? ¿Estás convencido? ¿O crees que has sido muy bueno y sigues muy bueno y que estabas creyendo en Dios y que en un momento dado simplemente has creído en Jesucristo pero sigues con esa bondad en tu corazón y te crees que eres bueno? Uy, cuidado, porque el Espíritu Santo tiene que convencerte de quién eres. Y eso no cambia. Tu naturaleza no cambia. Lo que cambia es lo siguiente, el juicio. No, es la justicia. Porque ahora la justicia que tenías que pagar por tu pecado, el Espíritu Santo te muestra que la pagó Jesús. Toda justicia de Dios que tenías que pagar tú por tu condición de pecado, las ha pagado Jesús. ¿Qué milonga te han contado con Jesús y la muerte de Jesús? ¿Por qué tienes que estar arrepintiéndote constantemente? Hay algo que no funciona ahí. Hay algo que no te han dicho bien. Tú te tienes que arrepentir de estar separado de Dios. ¿Para qué? Para ir a Dios. Y el camino, el puente, la justicia que te lleva es Cristo. Él te hace justo para poder estar con Dios. Porque no hay posibilidad. Dios es santo y no puede estar con alguien que no tenga esa santidad. Claro, no es porque tú lo hayas hecho, no es porque tú seas santo, no es porque tú ya te has esforzado, porque tú lo has intentado y no has podido, eso es porque es a través de Jesús. Ese entendimiento es el que te trae la gratitud al corazón de quién es Dios. ¡Wow! Sin merecerlo, sin poderlo, siendo un inútil, siendo un desgraciado, Él muere y me justifica. ¡Wow! Él ha pagado. Pero no por lo que has hecho, también por los errores que vas a cometer. Y eso no quiere decir que ahora tú sigas en tu libertinaje haciendo lo que te dé la gana, creyendo que eres salvo, porque así están algunos. Falsos convertidos, como Simón, que querían seguir a Dios a través de seguir siendo importante. Bueno, no importa, ahora ya no soy mago, ahora soy de Jesús, pero sigo haciendo lo que mi corazón dice. ¡Wow! Seguía atrapado en maldad. Seguía atrapado porque seguía dirigido por su corazón. No había entendido de que Jesús lo que había hecho era pagar para libertarle de esa maldad del corazón. Y ahora tendría que venir a ser siervo de Jesucristo. Nada de poder. El poder es Él. Tú no tienes ningún poder. Tú lo que tienes que tener es un corazón tan agradecido a Dios. Tú tienes que el amor de Dios venga a tu vida. Porque si no llega el amor de Dios a tu vida, tú no vas a poder hacer lo que Él te pide. Que ames a tu prójimo. Porque con un corazón de maldad es imposible amar al prójimo. Con un corazón de maldad, por mucho que te esfuerces, por mucho que quieras ser religioso, por mucho que quieras cumplir la ley, no vas a poder. Solo es a través de un corazón agradecido, un corazón humillado, un corazón dispuesto a ser transformado. Justicia y de juicio. Y ahora mira, lo dice muy bien, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado es porque no creen en Dios, no creen en Jesús. Todos los que no creen en Jesús no se pueden acercar a Dios por mucho que quieran ser buenos, por mucho que crean en Dios, por mucho que hagan cosas. Solo a través de Jesucristo es la puerta. Él es la puerta, Él es el camino. Entonces, de pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Pero gloria a Dios que tenemos su palabra, ¿verdad? Y de juicio, hay un juicio. Se paga. El pecado se paga. El pecado se paga. Ahora, lo puedes pagar tú como lo ha pagado el príncipe de este mundo.
que ya dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él ya ha sido juzgado. O puedes entrar a la presencia de Dios justo, porque el juicio cayó sobre Cristo. El juicio de Dios cayó sobre... Tú eliges, mira, puedes elegir. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres que el juicio de Dios que te corresponde caiga sobre Cristo o caiga sobre ti? Sobre Satanás ya ha caído. Ya ha sido juzgado, ya ha sido quitado todo poder. Pero de los que pasan a la justicia, porque Él todavía, bajo los que no están en la justicia, tienen ese poder. Pero a un cristiano, ¿qué puede hacer Satanás si ya ha sido juzgado? Como, por ejemplo, imagínate, ¿no?, que ahora te viene un delincuente que ha sido juzgado y que le han condenado a pena de cadena perpetua, y te viene y te quiere decir, mira, tío, pero si tú eres un delincuente, si tú ya tienes que pasar toda tu vida en la cárcel, ¿qué me vas a contar? ¿Tú le haces caso? ¿Puede dirigirte? ¿Puede ser presidente de tu nación? No, ¿verdad? Ya ha sido juzgado. Ya se le ha visto el plumero. Ya se le ha visto. Ahora, ¿a quién? ¿Quién? Pues a quien realmente tiene el Espíritu Santo, que es el que da testimonio. Por eso, si tú tienes el Espíritu Santo, a ti Satanás, claro, viene a traernos confusión. Satanás tiene capacidad todavía en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad?, de traernos tentación, de traernos... Claro, y Dios lo permite, porque Dios a través de eso nos va formando y nos va mostrando dónde estamos. ¿Estás en mí o estás todavía en ti? ¿Estás todavía en la palabra? ¿Estás siguiendo la palabra? ¿Tienes confianza en la palabra o te pasa como Abraham? Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. Y en la primera que viene hambre, ¡ay, que me van a matar! Voy a decir que eres mi hermana. Abraham, ¿cómo vas a morir si vas a ser padre de multitudes? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está la fe del padre Abraham? Ahí estaba como muchos de nosotros estamos, ¿verdad? En nuestras fuerzas, no en su palabra, no en su promesa. No, entonces ahí Dios tiene que, de alguna forma utiliza, ¿verdad?, a este derrotado. ¿Para qué? Para que mostrarnos que todavía, ¿dónde estás? A ver, ¿le sigues haciendo caso? Vamos a ver. ¿O haces caso a mi palabra? Ay, es que no entiendo. Bueno, ahí te pongo medios para que vayas entendiendo. Claro, hay que ir creciendo. No seas, mira, ¿en qué dedicas el tiempo? A ver, pon una tablita. De tal hora a tal hora he hecho esto, de tal hora a tal hora he hecho esto. Y luego calcula todas las horas a ver en qué has dedicado el tiempo. Si la mayoría del tiempo... Se ha encendido esto, un segundito. Si la mayoría del tiempo la estás pasando con el mundo, si lo que te está machacando y diciendo y exponiendo y lo que está entrando en tu mente por tus ojos, por tus oídos, por tus ventanas, ¿verdad?, o por tu boca, algunos se dedican la mayoría del día a comer y por eso están gordos. No, es una broma. No, pero es cierto. ¿A qué estás dedicando? ¿Estás escuchándome? ¿Estás dedicando tiempo para escucharme? ¿Estás dedicando tiempo para que te lleve, para que te discipule, para que te muestre cuál es el propósito? Porque tú no lo sabes. Necesitas oírme, necesitas conocerme, necesitas saber quién es tu Señor para saber quién eres tú como siervo. No, yo he creído en ti, ya estoy salvo, sigo para adelante, me mola mucho la iglesia, ahí tengo amigos, hago esto, me siento importante, lo que no me siento en el mundo y me conformo. Bueno, luego no te eches la mano a la cabeza cuando Jesús venga y te diga, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? No te conozco. Porque la palabra no es, y lo dice. Va a haber personas que vengan, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Apartaos de mí, no os conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si yo he echado demonios, si yo he echado... No te conozco.
Y ¿sabes una cosa? Tú a mí tampoco me conoces. Tú conoces tu corazón, conoces tu interés, conoces tu maldad. Y tampoco conoces a quién te lleva, a Satanás. Pero vas a tener toda la eternidad para conocerle, porque te vas con él. Lo siento, pero tú eliges. ¿Qué quieres? Es así de sencillo. Simplemente es creer y dejar que el Espíritu Santo trabaje. ¿Cómo puedo saber si tengo una conversión? Porque el Espíritu Santo te convence de pecado. Porque el Espíritu Santo te muestra que tú eres justo, porque toda la justicia cayó sobre Jesucristo. Ya no tienes que hacer absolutamente nada, deja que Él haga su obra en ti. Pero no te pongas, no te... Claro, es difícil, ¿verdad? Cuando donde estás te están bombardeando con que tienes que hacer, con que tienes que hacer. Bueno, a mí ahora me bombardean y no tengo problema, me sienta mal. Digo, ay, todo el día bombardeándome, que está despistadísimo, pobrecillo, ¿eh? No me bombardees, yo hago lo que mi Señor quiere que haga en el poder de lo que haga. No me van a venir a mí a decir lo que tengo que hacer porque quien me lo dice es Cristo, quien me lo dice es el Espíritu Santo. Y no me lo dice con la voz aquí, me lo dice en su palabra. Y yo tengo mucho gozo cada vez que digo, ¡ay, lo que tengo que hacer! Espíritu Santo, te he escuchado. ¡Gloria a Dios! Voy a hacer esto. Y una pasión, no, nadie me tiene que empujar a hacerlo. Nadie. Nadie me tiene que empujar. No estoy ahí, ¡ay, me siento mal porque no lo hago! ¡Ay! Porque el Espíritu Santo, Dios, está sobre mí. Yo muero. Yo he pensado, he estado meditando entre ayer y hoy, ¿no? ¿Y qué si un día llego y no hay nadie en el live? Y bueno, ¿y qué? ¿Qué importancia tengo yo? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que... ¿Y qué? O sea, yo digo, ¿me es importante que esto funcione? No, porque no depende nada de mí. No depende nada de mí. Hoy ha habido una persona que se ha salido del grupo del Zoom y digo, se habrá ido y le he preguntado y no me ha contestado por qué se ha marchado, pero me gustaría, ¿no? Digo, seguro que le han dicho algo como a mí me pasó, ¿no? Al principio, cuando conocí a la gente con la que estoy ahora y que dije, uy, estos son peligrosos, uy, qué secta, ¿no? Y digo, bueno, pues, pero ¿quién soy yo? Es el Espíritu Santo el que va a tener que trabajar con esa persona. El Espíritu Santo es el que trabaja con cada uno de nosotros. No soy yo ni otro, es el Espíritu Santo. Tengo muy claro de que el Espíritu Santo nos llama, ¿verdad?, a formar una unidad. Que es a través de esa unidad, es a través de esa armonía, es a través de esa comunión, es a través del contacto, ¿verdad?, de la iglesia, como Dios nos forma y nos saca. Porque yo solo, ¡ay, soy genial! ¿Quién me va a decir lo contrario? Yo puedo pensar todo lo que quiera y hacer todo lo que quiera y nadie me... Pero cuando tengo otro al lado y el que me está diciendo o yo le estoy diciendo o estamos hablando o de repente el hermanito me hace algo que me molesta, la actitud que yo saco, todo eso me muestra quién soy yo. Y para eso está la iglesia. Y para eso está el reunirnos y el congregarnos, ¿no? No sé si la iglesia tal como la conocemos o en realidad el congregarnos porque pasa con la familia, ¿verdad? Cuando nos juntamos. Claro, es distinto juntarse con un mismo sentir, de decir, Cristo está al medio de nosotros. Bueno, entonces, ¿es necesaria la iglesia? Sí, es necesaria. No te creas que te es suficiente tú con conocer todo esto y tener a Dios y todo. No, 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 no. Todo lo que habla la Biblia habla de grupo, habla de iglesia, de cuerpo, no individual. Tienes que formarte con la gente. Y a veces la gente no es como tú quieres, pero Dios también lo utiliza. A veces la gente te necesita más que tú a ella. Y Dios está ahí poniéndote para que te desarrolles, para que la misericordia, para lo que el amor que estás recibiendo trabaje y funcione. Ahora, lo segundo que quiero ver es esa imposición de manos que trajo el Espíritu Santo. Entonces, esto también es traído por la iglesia, ¿verdad?, para mostrar que
además nuestro amigo, que no sé si estará, porque hay 119 personas, no puedo ver todas, pero nuestro amigo hermano Moreno nos dijo que una de las fundamentos de la iglesia, esos que de Cristo, esos que yo no le supe contestar, porque no sabía a qué se refería, ni tampoco comparto con él, era la imposición de manos. Y esto es uno de los textos preferidos de esta doctrina, que el Espíritu Santo viene por la imposición de manos. Por eso cuando la gente dice, ¿quién no está lleno del Espíritu Santo que venga? Y pum, ponen las manos encima y empiezan chica, racata, racatapá, papá, racatapá, racatapá. Hasta que tú, racatacatacapá. ¡Ah, gloria a Dios! El Espíritu Santo ha venido sobre él. Por esto, aquí. Y aquí estamos viendo que es algo atemporal. Sucede algo inusorio. No está hablando de que el Espíritu Santo esté llegando ahí. No, está diciendo Samaria. ¡Wow! Cuidado. Samaria, hay que revisar toda la historia de Samaria para darse cuenta de que Samaria era un pueblo y estamos hablando de que aquí todavía no estaban los gentiles y cuando vengan los gentiles vais a ver que también Dios hace lo mismo. Es decir, en un momento dado, la conversión de Samaria, el entendimiento que tienen los cristianos, no los judíos, porque los que no creían en Jesús siguen pensando que los samaritanos son gente despreciable. Pero aquí a los que estaban creyendo en Jesús, en los que a través de Jesús iba a hacer solo un cuerpo, ¿verdad? Judíos, gentiles, tal, les está mostrando algo y le tiene que mostrarlo con un orden para que todo eso no se salga. Y eso es lo que está mostrando esto. Ellos no creyeron, porque si viene el Espíritu Santo y tal, de repente dicen, wow, nosotros somos como los de Samaria. No. Ahí viene un orden y ahí vienen, y en este momento, aquí el Espíritu Santo, en esta circunstancia, porque Él hace como quiere, señores, no como nosotros queremos. Lo hizo de esta forma. Utilizó, ¿verdad?, a los apóstoles, a los que eran el testimonio que habían estado con Jesús, los que tenían que transmitir ese testimonio a los otros. Llegaron a Samaria porque era necesario que esto, igual que pasó con los gentiles, pero ahora son los samaritanos. Entonces colocaron la mano. ¿Eso quiere decir que a partir de entonces todos que hay que colocar la mano? Es increíble, porque no aparece nada más que aquí y luego con los gentiles. Una vez. ¿Veis que después todos los samaritanos que recibieron a Jesús tuvieron que imponer manos y el Espíritu? Eso se lo inventaría, pero en la palabra vais a ver que no. Vais a ver que la gente cree y entra y no hay que estar poniendo manos, ni hay que orar para que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llega en el mismo momento que te convence de pecado, te convence de justicia y te convence de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si tú eres convencido del pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo está en ti. Tiene que venir el apóstol a ponerte la mano. No estás de acuerdo, yo lo sé que no estás de acuerdo. Y sé que hay muchas personas que no están de acuerdo porque esto se está haciendo en la iglesia en el 80% y me quedo corto. Ahora, no estar de acuerdo significa traer al evento, aquí ahora, a la discusión, claramente el porqué a través de la palabra. ¿Ok? Aquí estamos viendo que es la primera vez que se convierten samaritanos a través de un judío griego. ¿Ok? Y necesitó Dios, a través de los apóstoles, venir, orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ok? Lo pone como doctrina. ¿Dónde pone que lo pone como doctrina? Porque entonces tendría que estar en todos los sitios después como condición. No podemos sacar un texto de contexto. Aquí no dices que para recibir al Espíritu Santo haya que imponer manos y que tenga que ser una autoridad el que venga a poner manos. ¿Dónde está ese versículo?
Siento por todas estas personas que están contra... Pero ahora mismo lo que estoy exhortando a que se pongan a buscar en la palabra. La función tuya es, de todas estas personas que son, es loable, son sinceras, están creyendo, están exponiendo, ¿verdad? Como claramente exponían los que mataron a Esteban, que era un hereje. Pero hay que leerse desde Mateo, Apocalipsis, señalando todos los versículos que habla de la conversión y del Espíritu Santo, y ver entre todos esos versículos cuántos me está hablando de esto y por qué me está hablando. Ese es el trabajo sincero que tiene que hacer una persona que quiere contraponer esta palabra. Y no es algo que yo haya descubierto personalmente yo como José Luis, no. Es algo que mi iglesia, que es mundial y que más de miles de personas comparten y han entendido a través de un estudio minucioso. No estamos aquí intentando engañar a la gente. Lo que estamos haciendo es intentando quitar del engaño a muchas personas que a través de esta doctrina están atrapados. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo es para división? Y sin embargo esto trae división. ¿Por qué? Porque las personas que no son llenas del Espíritu, que no hablan lenguas, están marginadas. Ah, no te preocupes, va a venir. A ver, ¿quién es lo que ha recibido? ¿Quién no han recibido? Hay división por esta misma milonga. Y ahora, todos los que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas y hacen milagros, ¿qué testimonio tienen? ¿Son distintos? ¿Se les ve algo especial o son más hipócritas? Perdón, porque estoy hablando con la conciencia de que yo soy uno de ellos, o he sido uno de ellos, uno de los engañados, uno que entró, creyó en una iglesia que se trataba así y yo aprendí. Mira, el problema que tiene esto es que tú te abres completamente porque crees que, claro, no son enemigos, pero es que el enemigo está dentro y no lo saben. Y estas doctrinas falsas que vienen de los carismáticos, que vienen de todo ese movimiento carismáticos, que vienen de los liberales, que vienen de la opción de que empoderar al hombre. Y es lo que estamos aquí mandando. Entonces, bueno, fantástico. Todos los que estén en contra y que no quieran escuchar, tienen un problema. Tienen un problema. Tienen el problema de que el Espíritu Santo no va a poder traerles el fruto. No va a poder extraerle el fruto, porque yo no tenía el fruto. Amén. Entonces, listo, ya está el tema puesto, ya está lanzado y yo sé que, ¿verdad? Y me encantaría que alguien con una capacidad de poder explicar, porque yo en mi época, yo creía esto, pero no tenía capacidad para defenderlo. Lo creía, pero no tenía capacidad para defenderlo. Sí había algunos versículos por ahí sueltos, pero no tenía capacidad para defenderlo. Y eso me llevó a estudiar la palabra y a dirigirme profundamente. Si tú crees que puedes defenderlo, un segundo, Francisco, si tú crees que puedes defenderlo, un segundo, Francisco, si tú realmente crees que puedes defenderlo, adelante, te animo a que subas y lo defiendas y hablemos sin ningún problema. Y si hay algo que queda pendiente, pues lo podemos. Que no eres capaz de defenderlo, que simplemente es una idea, un concepto que ha venido de la iglesia, te toca leer nuevamente, pero seriamente, seriamente. Deja de estar en TikTok, deja de ver el Netflix, deja de todo esto y ponte a leer la Biblia y proponte que en una semana o en semana y media o en 2 semanas te puedas leer todo el Nuevo Testamento, marcando, solo, no entendiendo todo, sino marcando dónde habla de la salvación, donde habla del Espíritu Santo, donde habla de... Y quiero que tú cuando veas todo eso reflejado, me digas y vengas, oye, mira, estás equivocado. Porque yo cuando lo hice dije, wow, wow. Mira, no es más bonito pensar que tú crees y no por lo que tú haces ni por otro que venga ahí a ponerte manos, el Espíritu Santo venga en tu vida y empiece a trabajar.
no es más original, no es más de gracia, más que pensar que, ay, ¿qué tengo que hacer? Y es que hay que esperar y que viene y ni hora ni ponga y sí, carracatapa y hasta que de repente pasa algo que... ¿Sabéis cómo me enseñaron a mí a hablar en lenguas? Me dijeron esto. Dice, mira, respira así profundamente. Porque es como un gemido. Ahora, cuando digas, intenta decir alguna palabra, así. Y así me enseñaron a hablar en lenguas, señores. Y yo en esa posición, en el entusiasmo de querer recibir el poder, el Espíritu Santo, esto otro, y empezaron a decir, y al final, después de toda la sesión de hora y media ahí, orando y pan, y yo escuchando al otro y tal, al final, y ya hablaba lenguas milongas. Perdón, si saben lo que es milongas, pues eso, o otra cosa peor voy a decir. Entonces, señores, estamos aquí porque es grave, es de vida o muerte, no estamos jugando, estamos hablando de la verdad, pues vamos a hablar de la verdad. No puede haber dos verdades. Si no tengo la verdad, quiero que alguien venga, suba y nos demuestre. Si no puedes demostrarla, tienes que trabajar y leer la palabra, porque en la palabra está la verdad. Yo te lo estoy diciendo con la... Me estoy exponiendo, ¿verdad? Estoy aquí. Vosotros sois 99 contra 1, ¿verdad? Y me estoy exponiendo. Pues, ¿por qué me estoy exponiendo? Porque yo sí lo he hecho. Yo a mí me pasó y me tocó decir, será posible. 22 años creyendo en esta milonga, 22 años enseñando esto a la gente. Señor, ¿cómo es posible? No es posible. Y lo fue. Era todo una farsa. Como el pobre Simón, yo andaba queriendo recibir poder y recibir yo qué sé, y lo que menos tenía era eso. Tenía el corazón todavía en mis bolas, a mi bola y a mi aire, sin tener